Antes éramos los villanos, hoy somos los mejores amigos. ¿Le conviene a México que Donald Trump se reelija? ¿Le conviene, siendo Trump un aliado poco leal? Alguien que hoy dice algo, mañana dice otra cosa. ¿Le conviene de verdad que se reelija? Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Hoy tenemos con nosotros a Leonardo Núñez, él es internacionalista del CIDE, para que nos hable de este tema. Mi socio y yo tenemos ahí varias inquietudes. Leonardo. ¿Qué le conviene a la Cuarta T? ¿Que se quede Trump o que se vaya? Pues creo que nos ha presentado un contexto muy adverso el presidente Trump, y el principal problema es la falta de certidumbre, ¿no? Porque si bien hoy somos los campeones, México se ha convertido en uno de los centros del debate desde los últimos años, y no ha sido siempre para bien, y también las consecuencias pueden ser negativas. Pero antes quisiera arrancar con unos datitos sobre la campaña de Donald Trump, porque creo que nos ayudan a entender qué pasa allá y también poner o entender cosas que están pasando acá. Oficialmente... Bueno, sí tienes en cuenta que su campaña empezó desde que ganó, ¿verdad? Es que a eso es a lo que iba a ir. Oficialmente... Esta campaña siempre. Oficialmente, el 18 de junio de este año empezó en Florida su campaña. Claro. Pero, de hecho, él se registró en la Comisión Electoral desde el 24 de noviembre de 2016. 16 días después de que él había ganado, había entregado sus documentos de registro, que no era una declaración de candidatura oficial, pero era entregar los documentos que le permitían dos cosas. Uno, seguir recolectando dinero, y dos, seguir haciendo eventos partidistas con estos recursos. Esto es bien interesante porque él oficialmente pudo seguir recabando recursos a partir del 20 de enero de 2017. El mismo día que él tomó posesión, ese mismo día la Comisión Electoral le dio esta autorización. Y entonces eso nos hace entender la dinámica de los últimos años de un modo diferente, porque el primer evento de campaña que realizó Donald Trump no fue el 18 de junio de este año. El primer evento donde hizo un rally... Su toma de posesión. El de la toma de posesión era una ceremonia oficial. Pero lo interesante es que el primer rally lo realizó en febrero de ese año, en febrero de 2017. Entonces, cuando uno cuenta la cantidad de rallies, que no de eventos de la presidencia, sino rallies pagados con los PACs que ha recabado Trump, hasta el momento ha realizado 62 rallies. Y en estos 62 rallies, lo interesante es que los ha realizado además en los estados que se conocen como swing states, que son los estados en los que hay mayor volatilidad y es muy probable que gane uno o que gane otro por un margen muy estrecho. Entonces, esto es lo primero que nos llama muchísimo la atención, porque los eventos que se reportaban en prensa de Trump, estos clásicos donde él está dando un discurso y atrás hay letreritos que dicen Trump de apoyo, la gran mayoría de ellos no han sido eventos de la Casa Blanca, sino han sido eventos partidistas. Entonces, desde que tomó posesión, no solamente de manera retórica, sino de manera legal y formal, Trump está en campaña. Trump está trabajando por su reelección desde literalmente el día 1 que él es presidente. Y de aquí hay varias cosas, porque también cuando uno revisa las finanzas, en estos años, de 2017 a 2018, por ejemplo, gastó $55 millones. En lo que va de este cuatrimestre de 2019, ha gastado $8.8 millones. Y en total tiene acumulados en los PACs que ha logrado recabar, porque en cada uno de estos eventos tiene permitido legalmente recabar recursos privados, tiene alrededor de $100 millones. Entonces, esto es lo primero que hay que tener sobre la mesa. Trump, material, legal y discursivamente, nunca ha dejado de estar en campaña. Ha trabajado activamente por su reelección desde el 2016. Allá no hay actos anticipados de campaña. Allá no hay actos anticipados de campaña. Y resulta curioso que en estos paralelismos, uno de los eventos en los cuales él arrancó sus eslogans y su campaña en medios de comunicación fue el día que él cumplió 100 días de gobierno. Ese día hizo un rally y además inició su primer serie de spots, digamos, en televisión. Es para dimensionar que esto es una normalidad también, porque si lo comparamos con otros presidentes, todos los anteriores habían declarado sus intenciones y habían hecho este trámite ante la comisión en su tercer año de gobierno, y a partir de ahí recababan fondos. Oye, Leonardo, ¿y cómo, si se la pasa en campaña,
¿Cuándo gobierna? ¿Cómo gobierna? Esa es una de las críticas más fuertes, porque además cuando revisas los mapas de a dónde va Trump, hay una serie de datos abiertos muy interesantes. Porque se la pasa mandando tweets, se la pasa dando conferencias. Se la pasa dando tweets. ¿En qué momento gobierna? Mar-a-Lago. ¿En qué momento despacha con sus secretarios? Ese es uno de los grandes temas, porque es muy difícil gobernar, porque muchas cosas las delega. Y hay una gran cantidad de locura, digamos, en Casa Blanca. Basta leer pues todos los libros recientes que han salido, ¿no? Desde Fear hasta todas las locuras que han salido con la investigación de Mueller, ¿no? Que hay gente que le ha renunciado porque literalmente hay un... Pero le va bien, la economía le crece 3.5, la gasolina está a $2 y algo, hay pleno empleo. Sí, claro. ¿Cómo explicamos esta, digamos, especie de contradicción de que la economía caminando, pero él abajo en las encuestas? Claro, creo que, uno, el poder desgasta necesariamente, y el estilo de Trump además genera demasiada controversia. Muchos presidentes han llegado con niveles de rechazo incluso superiores a los de él. Nixon llegó con peores niveles. Pero si revisamos en los últimos 50 años, primero un dato. En los últimos 50 años, los únicos presidentes que no han logrado ganar su reelección fueron Bush padre y Carter. Todos los demás han logrado su reelección. Es muy casuístico, porque Carter fue la crisis de los rehenes en Irán, le fue muy mal a Carter. Sí, y eso también nos ayuda a entender qué puede pasar hacia adelante, porque Donald Trump, como bien mencionas, tiene a pesar de todo lo complicado que es y lo histriónico que es su modo de gobernar, tiene finanzas sanas en términos de crecimiento económico, tiene una base que está al menos en 36% de votos, que ya es su voto duro, y pues desde estas perspectivas y desde esta campaña que nunca se ha detenido, o más bien que ha sido permanente desde hace pues ya prácticamente 6 años, le dan posibilidades para que Trump sea competitivo, porque además hace falta poner el último elemento sobre la mesa, el sistema electoral estadounidense. La estrategia de Trump, lo que ha hecho desde que empezó, es precisamente concentrarse en esos estados que necesita ganar, ¿no? Y por eso la mayoría de sus rallies, que ya tienen estas características, que han sido con dinero para el partido, y que además, una clave más, como son financiados con el partido y no son eventos de la Casa Blanca, puede haber discriminación. En los eventos literalmente se puede prohibir el acceso a gente que no sea republicana, porque es un evento partidista. Es un animal electoral. Claro, ha hecho una campaña formidable y ha entendido muy bien cómo aprovechar esta desunión y ha entendido bien la América profunda. Ha entendido los clivajes que hay que dividen a la sociedad americana, y los ha sabido aprovechar al máximo. Y por eso México ha pasado de estas posiciones ambivalentes, de ser el peor enemigo a ahora estar muy bien, pero también lo único que nos dice eso es quién sabe qué pasará, porque hay que recordar que la elección va a ser el 3 de noviembre del 2020. Estamos a 1 año, 5 meses de esto, y pueden pasar muchas cosas en el camino. Vuelvo a mi pregunta. Dada la evolución de las relaciones entre México y Estados Unidos a partir de la llegada de Donald Trump, este cambio en el tono de la agresividad, la descalificación, el desprecio hacia los mexicanos, ¿le conviene o no le conviene al gobierno de México que se reelija? Desde tu punto de vista. Desde mi muy particular punto de vista, creo que no nos conviene, porque lo que hemos visto en los últimos meses con esta crisis que ha puesto al gobierno de México contra las cuerdas, no es una crisis migratoria, no es una crisis de comercio, sino es una crisis enteramente política, ¿no? Porque si revisamos los números de la migración que ha llegado a Estados Unidos, en realidad estamos en números que no son muy diferentes a los de meses previos, ¿no? Y en el intercambio comercial también no ha habido muchas modificaciones. Lo que sucedió es una incitación enteramente política. Y entonces México está sujeto a esa pelea. Pero sí hubo un incremento considerable de los flujos migratorios a Estados Unidos, ¿no? Claro, pero el tema es esos flujos no son de este último mes, ¿no? Esas cifras... En mayo reportaron que fue la queja de Trump, ¿no? Lo que se reportaron fueron mayores detenciones, y mayormente el problema no son los números, sino el tipo de flujo migratorio, ¿no? Antes eran adultos que trataban de cruzar solamente para
tener un mejor empleo y ahora son familias o niños, ¿no? Que fue la crisis que le explotó a Barack Obama. Estamos ante una situación que sí tiene sus picos, pero se detonó por una demanda, o más bien por un uso político por parte de Donald Trump de este tema, y que le ha servido otra vez para salir una vez más. Entonces, estas cifras que nos presentan, que dicen que se han incrementado en cientos de miles los flujos migratorios, incluso se reconoce que esta invitación que le hizo el presidente a los centroamericanos, vengan, aquí hay visas humanitarias, hay condiciones laborales. Hay 80,000 empleos en Chiapas. Y el hecho de haber aceptado en los hechos ser un tercer país, seguro sí te están reflejando una crisis, ¿no? Sí. O sea, ciertamente está este movimiento, pero una vez más, es interesante ver que cuando analizas los números, es más un uso político, ¿no? Porque... Electoral político, porque una vez más regresamos a que Trump nunca ha dejado de estar en campaña, ¿no? Y este uso político se combina con otras cosas que estaban pasando en Estados Unidos, porque el gran tema no son los incrementos en los flujos, sino que hubo muchas decisiones judiciales que estaban pasando en California y en otros juzgados que estaban deteniendo o estaban haciendo más grave el problema de los solicitantes de asilo. Entonces, este manotazo en la mesa de Donald Trump es una forma de decirle a su electorado, estoy haciendo algo, y además, mira, doblé a México, están haciendo lo que yo quise, le estoy poniendo una estrellita, pero eso solamente es al día de hoy. No sabemos. Sí, no es un contendiente, no es un aliado leal. Ciertamente, no hay ningún equilibrio sostenible ahí. Otra vez por la dinámica misma de Donald Trump y porque a pesar de este discurso bienhechor hacia México, tenemos otra vez el discurso xenofóbico al interior de Estados Unidos, ¿no? La amenaza de vamos a usar ICE para deportar a miles de familias. Sin embargo... Build that wall. Y que el eslogan de esta campaña de reelección es Keep America Great. Keep America Great. Seguimos exactamente en la misma línea. Ahora, pues con eso nos vamos. ¿Ya se acabó? Ya se nos fueron. Es que hablas mucho, ¿eh? Perdón, Leonardo. Pues muchas gracias por acompañarnos. La cita, usted lo sabe, 22:45 horas el próximo miércoles. Rubén y yo lo esperamos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Leonardo. Al contrario, falta mucho además para la sección. Y para ese tema da para sí. eso y más. Buenas noches.